Buenos días mi gente, bienvenido a mi canal de nuevo, otra vez Mr. Luima. Hoy en día vamos a ir a las playas en Bélgica, que le dicen el Mar de Zee. Y esta playa es llamada De Haan, que en español viene siendo el gallo y en francés Le Coq. En fin, vamos para allá que vamos a darle muchos detalles importantes. Y también le voy a decir quién vivió aquí durante un tiempo antes de emigrar a otro país. Pero antes quiero darte las gracias por darle play al video, así que no te vayas de la pantalla. Nos vemos ahora. Esta ciudad de Haan está situada en la provincia de Flandes Occidental y al comienzo del 2018 esta ciudad contaba con una población de 2.635 habitantes. Bueno, más o menos. Bueno, De Haan viene siendo una de las tantas playas que se encuentran aquí en la costa del país de Bélgica. Aquí en De Haan tiene una extensa playa de arena fina que se extiende también hacia el mar, de manera que puedes andar 100 metros hacia mar adentro. Así que vamos allá para vivir en carne propia. Nos vemos ahora. Y gente, como podemos ver, ese tram que va aquí, ese tram que va ahí, ese que va ahí, hace una parada en todas las costas de Bélgica. Se para aquí, se para en la otra playa que está más adelante, una que se llama Ostende, Blankenberge, Knokke. En fin, recorre toda la costa de Bélgica completa. Ya si no tienes vehículo, vienes en tren y puedes tomar el tranvía, que así es como le llaman aquí. Mi gente, vamos de camino a la playa, Más tarde les voy a demostrar cuando vaya cayendo el atardecer, donde se ve que el agua se retira, ¿no? La marea baja. Así podemos ver la cantidad de metros que se retira el mar. Así que vamos caminando. Mi gente, hace mucho viento y espero que me ayude con el sonido. Tengo protección del micrófono para que no moleste mucho. Espero tengan comprensión si hay algún fallo de sonido, Así que seguimos. Mi gente, aquí estamos. Como podemos ver, le voy a explicar algo. Mira, normalmente el mar llega hasta aquí arribita, ¿no? Hasta aquí, miren, voy a enseñar, a demostrarle. Llega hasta aquí. Todo esto, no sé si se ve un poquito, que se ve un poco elevado. Si ven, se ve un poco elevado hasta allá. Pues el mar llega hasta aquí. Hasta esta parte aquí, que está aquí, ¿no? Y ya al caer la noche, como se ve ahora un poquito, el mar se recoge hacia allá. Más de algunos 100 metros o más o menos, bien lejos, que es hasta allá. Todavía quedan las huellas de que el mar estaba por aquí, donde dejó estos charquitos de agua. Esta pequeña, aquí unos pequeños charcos de agua. Aquí se ven unas ondas, suben y bajan unas ondas. Y el agua por aquí. Sí que está bien fría el agua, ¿no? El agua está fría, porque la temperatura ahora mismo está aquí a algunos 20, 21 grados, o sea, no muy caliente, pero es chévere para caminar también esta hora. No es que hace mucho frío en realidad, solamente que con el viento y estar en la costa, y por eso es un poco más fresquecito, ¿no? Más sereno en realidad. Noto también de que no hay muchas personas ahora porque ya el tiempo del calor se está alejando. Estamos a fines de agosto, en realidad estamos ya casi inicio del año escolar 2022-2023, y por eso tampoco no se ve mucha gente en este lugar, en esta costa. Pero como así pueden ver cómo es más o menos. Vamos a ver si nos acercamos
hacia allá, tener una experiencia más de cerca, ¿no? Se dice también como que el agua es sucia aquí, es el área de abajo que se levanta y hace ver que se vea más así como sucia, pero no es así. Miren, podemos ver aquí abajo, ¿no? Miren aquí, miren. Miren que es transparente el agua, miren. Todo transparente. Mira cómo ven mis pies ahí. Y por eso no creo que sea todo así tan sucio como dicen y eso. Bueno, seguimos caminando. Vamos a dar la vuelta para que vean qué distancia estamos más o menos. Porque como pueden ver, las playas de aquí en Bélgica, bueno, y creo que en muchas costas, Holanda por igual, Francia por igual, no se encuentra ninguna clase de palma, las matas de palma como decimos, como suelen verse en muchos países del Caribe, en este caso como República Dominicana, como Cuba, Puerto Rico y otras islas más del Caribe y Latinoamérica, ¿no? Yo me pregunto, ¿cómo son las playas en tu país? Tú que estás viendo este video, ponlo aquí en la caja de comentarios, dime cómo son las playas. ¿Hay palmas? ¿No hay palmas? Porque aquí lo que se ve son estas cosas, mira, le voy a enseñar. Son estas gramas que hay aquí. Eso es lo que tú ves. Y lo que hay son estas gramas bien gruesas, ¿no? También veo esto, ¿no? Claro, no es trigo, pero tiene un parecido a eso, ¿no? Cada país tiene sus playas auténticas, ¿no? Mi gente, estas casitas blancas que están aquí, que están como casi toda la costa, no toda, pero gran parte. Estas casitas las alquilan o las compran y donde los familiares ponen sus pertenencias ahí dentro para no tener que ir y traerlo de sus casas. O sea, ponen sus sombrillas, el parasol, juegos de playa, etcétera, para que sean más cómodos. Y aquí tienen todo lo necesario para poder disfrutar en la playa, ¿no? Lo alquilan o lo compran. Lo hacen mucho aquí en Bélgica. Podemos ver también aquí los guardianes de la bahía que están todavía activos, porque hay personas todavía que entran a la playa, al mar, a bañarse, a disfrutar del agua, y son esos que están allá, mira, ahí, eso es lo que están allá, mira. Así que vamos a recorrer a otro lugar muy especial que les voy a demostrar a ustedes. También aquí hay una parte donde puede caminar en la orilla del mar si no viene a bañarse o a disfrutar de la arena. También tiene una zona donde pueden caminar en la orilla. Hay restaurantes, tiendas, disfrutar del viento y el ambiente de playa y mar, como si fuera un malecón para allá. Así es, mi gente, me encuentro con Albert Einstein. Fue un alemán de origen judío que vivió aquí en esta ciudad de Hahn durante 6 meses, en el año 1933, desde marzo hasta septiembre. Albert Einstein fue un físico teórico, matemático, diplomático y un profesor, donde le otorgaron el Premio Nobel de Física en el año 1921. Recordando que antes de Albert Einstein partir a los Estados Unidos, vivió aquí su último verano en suelo europeo, en la ciudad de Hahn, aquí en Bélgica. Por eso también mi visita a este lugar. Y si no lo sabían, se le considera el científico más conocido y famoso en los siglos XX. Albert duró su último verano aquí en suelo europeo,
antes de emigrar a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque estaba huyendo de las fuerzas nazis en aquel entonces, donde estaban apresando a todos los judíos científicos, y por eso huía a Estados Unidos. En el tiempo que duró aquí en Villa Savoyarde fue donde se mudaron él y su esposa. Así que vamos a demostrarle cuál es la villa. Mi gente, acabamos de llegar al lugar donde estaba, donde vivió los 6 meses Albert Einstein con su esposa. Y es en esta Villa Savoyarde. Es esta que está aquí. Aquí, miren. Wow, qué chévere. Incluso allá arriba ponen una foto de él. Mira, a enseñarle un close-up. Ponen una foto de él, dando a conocerle que él estaba allá arriba. Es algo bien chévere. También tienen una placa allá adentro. No voy a entrar por cuestiones de privacidad. Tenemos una placa donde dice también que él había vivido aquí desde marzo hasta septiembre de 1933. Y ya ustedes pueden ver. Muy chévere. Aquí era donde vivía él con su esposa, en esta villa. Y eso, que la playa le quedaba cerca, ¿no? Él salía de su casa de allá y caminaba hasta allá, cerquita, se iba por allá derecho. Y llegaba a la playa a menos de 200 metros, digamos. Aprendimos algo bien chévere, nuevo y histórico, ¿no? Así que seguimos, mi gente. ¿Por qué Einstein eligió este lugar aquí, de Han? Bueno, porque decía que es una zona bien tranquila, cerca a la costa de Bélgica. Por eso decidió venir a este lugar en su último verano, sus últimos meses, aquí en suelo europeo. Para que vean que aquí en Bélgica hay mucho de qué hablar, mucho de qué contar, mucha historia y mucho más que conocer y aprender de ella. Ahora, cuéntame, si no conocen a Albert Einstein, que si tú no lo conocías, por favor, escríbelo aquí debajo. Muchas gracias. Hay una parte importante que me llamó mucho la atención, que supuestamente él lo había escrito, y dice lo siguiente, así está en inglés y en irlandés, en flamenco. Vamos a leerlo juntos. Dice lo siguiente, miren. Dice que la imaginación es más importante que el conocimiento. Lo pone aquí en inglés y aquí lo pone en irlandés. La imaginación es más importante que el conocimiento. Un dato sumamente interesante del señor de un paz descanse, Albert Einstein. Así que, mi gente, si desean venir a ver la estatua, ya como visitante o turista, aquí se encuentra en la calle Prince Astrid Land en De Haan. Le voy a dejar la dirección para que tengan una idea si quieren venir a visitar y conocer un poco más. Así que nos vemos. Bueno, mi gente, llegamos al final del video. Quiero darles las gracias por quedarse hasta el final. Por favor, no olvides suscribirte en mi canal, regalarme un like, por favor comentar lo que tú quieras ahí. Comparte el video con todas tus amistades, con todo el que quiera, para que pueda aprender también, tanto como lo he hecho yo hoy. Y nos vemos en el próximo video. Así que hasta pronto. Chaito.